Saludos, amigos. Es que no nos representan. En las últimas horas surgió un debate que no es para nada sorpresivo, por el hecho de que el Consejo Nacional del Trabajo, integrado entre el gobierno, empleadores y trabajadores, había aprobado una propuesta mediante la cual se daba paso a la flexibilización laboral. Es decir, una reducción de las condiciones de trabajo para quienes no tienen en este momento empleo o para quienes sí lo tienen. Por ejemplo, un incremento en la jornada laboral de 40 a 48 o más horas, o la reducción en los salarios, o la aplicación de ciertas normas para el despido, la salida y demás. Cierto es, y esto lo digo con todo el equilibrio del caso, cierto es que las condiciones de trabajo han cambiado, que la condición misma en sí de la laboriosidad que requieren ciertas tareas es distinta a lo que fue una histórica lucha de los trabajadores. Cierto es que tenemos una masa de subempleados o desempleados que requieren en este momento con urgencia un ingreso. Todo eso ha de considerarse como necesario para buscar cambiar una legislación que el Ecuador lo necesita. El punto está en que el gobierno plantea una propuesta que proviene del Fondo Monetario Internacional. Es más la presión del FMI la que logra ese cambio. Y en eso, el gobierno no representa a los intereses de la gran mayoría de ciudadanos. Siempre ha de pensarse, y con todo el prejuicio del caso, porque la historia así lo dice, que el sector laboral es el más perjudicado frente a las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, y que el Fondo Monetario Internacional consigue de los gobiernos ajustar por el lado más débil, el de los trabajadores. La disposición que adopte el gobierno no es en nombre del Ecuador, es en nombre del gobierno, es en nombre del régimen del presidente Moreno, y que va a terminar, sin duda alguna, en una destrucción de la nación como todo lo que topa el Fondo Monetario. Ahora bien, por el lado empresarial no hay ninguna discrepancia en la propuesta. Todos se ponen de acuerdo. Ellos sí se representan a sí mismos y logran en buena medida un beneficio porque tienen a su haber un proceso de participación propia integrado a través de sus distintas organizaciones, a las que le han dotado a momentos de la debida democracia. Y digo esto en cambio porque a los trabajadores no. Ellos, los organismos de los sindicatos, las centrales sindicales, los grupos obreros, no representan a la mayoría de trabajadores ecuatorianos. Son un grupo de personas que en nombre de la revolución y la clase obrera se han agrupado desde hace muchas décadas atrás y que no son capaces de solventar con su presencia moral esa representación. Hoy mismo, esta resolución del Consejo del Trabajo ha sido aprobada por uno de los delegados de las centrales sindicales, el señor Edgar Zarango. Y el resto o mira complacido o intenta protestar. Pero ahora resulta que se hacen los sorprendidos cuando han pactado todo el tiempo con el gobierno del presidente Moreno. Todos. Tatamuez, Erazo, Villavicencio, ahora Zarango, pasando por el Parlamento Laboral. Entre todos se sentaron a aplaudir al gobierno del presidente Moreno y hoy no le pueden contradecir. Pero el problema no está en que le contradigan o no. El problema es que no representan en cambio la aspiración de los trabajadores. Que no le disminuyan sus condiciones laborales, que mejoren sus salarios, que existan más fuentes de empleo. No. Esa no representación es lo que impide en este momento la comprensión del problema. Se van a quitar las 40 horas, no lo duden. Se van a quitar los beneficios laborales, no lo duden. Se van a perjudicar a los trabajadores, no lo duden, no lo duden. Pero si tenemos gente que abusa de esa representación que nadie les ha dado y que
supuestamente responden a todos, lo único que logra es que en el país el caos se vaya institucionalizando, porque el gobierno logra un acuerdo con gente que no es representativa y que a la larga no es autorizada. Esa no es la mejor medida. Estamos en el poder de la palabra, no se olvide. Estamos en crowdfunding. Apóyennos, aporte a Ecuador Inmediato. Entre usted a la página www.aportesecuadorinmediato.com y done su participación con nosotros para seguir haciendo periodismo responsable.